Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un saludo para todas las personas que hacen parte del Rosario de las 11 p.m. y para todas las personas que van a ver este video. Estamos muy felices de compartir este rato con ustedes y bueno, ya nos vamos a presentar. Si quieres empezar. Soy Gary, soy psicólogo, tengo 27 años y en este momento pues ejerzo mi psicología haciendo acompañamientos psicoespirituales a las personas. Mi nombre es Isabela, todo el mundo me dice Isa. También soy psicóloga. Los dos somos novios desde hace 9 años. Nos comprometimos en agosto del año pasado y si Dios quiere, el 8 de julio de este año estaremos caminando juntos hacia el altar. Los dos somos los creadores de Volver a lo Esencial. Como pueden ver aquí atrásito, ya les vamos a contar qué es Volver a lo Esencial. Pues volver a lo esencial es un sueño que Dios puso en nuestro corazón. Estábamos en plena pandemia, era junio 2020, y yo sentí que Dios nos estaba llamando a compartir un poco más nuestro testimonio de noviazgo y le conté pues a Gary la idea. Inicialmente empezamos en Instagram, pues abrimos un perfil y empezamos como a compartir contenido sobre nuestra experiencia siendo novios, contenido un poco sobre el amor, pero nada muy profundo, en verdad. El tiempo fue avanzando, pues empezamos a ver como las reacciones de las personas que nos pedían un poco más de contenido. También nos empezaron a preguntar si ofrecíamos pues un servicio de terapia psicológica, talleres y demás. Y bueno, con Gaby hicimos como un discernimiento en ese momento y dijimos, bueno, vamos a ponerle mucha más forma a este sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y a partir de ahí, entonces en Volver a lo Esencial, creamos contenido para redes sociales, escribimos para Catholic Link, para diferentes blogs y también ofrecemos espacios de terapia psicológica, individual, en pareja, presencial aquí en Cali, Colombia. Se nos había olvidado mencionar que somos de Colombia, y virtual pues a diferentes partes del mundo. También hacemos virtuales o presenciales, charlas y bueno, diferentes como recursos, todo para aportarle a las personas a construir relaciones de pareja saludables. Esto lo hacemos integrando la psicología, como lo dijimos ahora, somos psicólogos, también nuestra experiencia de fe, donde hemos tenido un encuentro con Dios muy especial que ya les contaremos pues a través de este video y también a través de nuestra propia experiencia en estos años de noviazgo donde hemos vivido momentos muy felices y también pues momentos de mucho reto, como también les contaremos a continuación. Entonces, bueno, estamos muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, así es. Lo siguiente que queríamos compartirles un poquito es sobre nuestro recorrido de fe, nuestra amistad con el Señor Jesús. Sí, como cómo empieza ¿Cómo todo. empieza como a formarse todo esto? Hacia el año 2011, yo llego a un grupo católico que se llama Movimiento de Vida Cristiana. Y llego a este grupo no tanto como por voluntad propia, sino porque en Colombia para uno graduarse del colegio tiene que hacer unas horas de servicio social. Entonces, ahí en diciembre, y yo llegué pues buscando mis horas para poderme graduar del colegio. Esa era como mi intención de fondo. Y yo empiezo a descubrir que en toda esta experiencia de servicio, pues como que, no voy a decir, en ese momento no sentía madurez espiritual para llegar a esa comprensión. Simplemente decía, me siento bien. Conocí gente nueva, con valores diferentes, con experiencias de amistad diferentes. Y dije, bueno, empecé a meterme, avanzar, avanzar. Y ahí me quedé y bueno, fui conociendo más de Dios. Eh,
empecé a dedicar más tiempo a la oración, a servir, a todo esto que nos enseña la iglesia. Y después de año y medio, 2 años, 2 años después, llega Isa a este grupo. Ella llega por un congreso de jóvenes en octubre del 2013 y yo estaba ayudando en ese eh, congreso de jóvenes acompañando gente. Nos presenta una amiga, pero simplemente le dio mucho gusto y yo seguí como en lo mío del congreso, por así decirlo. Ni siquiera me saludó. Les quiero decir que ni siquiera me saludó. Hasta hoy en día les saco esto en cara. Pero bueno, Orando por una intención y era que si Dios, como que yo tenía en el corazón el deseo de tener una pareja, pero pues parte de mi historia personal, no meter mucho allí, pero yo sufrí mucho en el colegio por cuestiones de bullying y estas cosas y estaba muy herido. Y la verdad es que yo quería simplemente en ese momento, ya estábamos en el 2013, sanar mi corazón. No estaba en función de más cosas, sino de sanarme. Y la conocí, me pareció bonita, pero pues no pasó más. Ahí empieza una amistad, en realidad que dura un poco más de un año. Nos seguimos viendo en el grupo, seguimos haciendo horas de servicio social, teníamos un proyecto los sábados que íbamos a un barrio a trabajar con unos niños y nos dedicamos a trabajar con los niños en cosas artísticas, de evangelización y demás. éramos Y amigos. éramos amigos, totalmente amigos. Iban muchas más personas de nuestra edad y nada, éramos uno más ahí, el uno para el otro, éramos como una persona más del grupo. No pasaba nada más. Y de repente, pues cada vez me empezó a gustar más Isa y ya fuimos pasando hacia el año 2014 donde yo me gradúo del colegio, yo la invito a ella a una fiestica que hice en mi casa, en realidad una reunión sencilla. E Isa me acuerdo que me escribió una carta muy bonita. De todos los invitados, fue la única que me escribió una carta y a mí, pues me parecía linda, no estaba súper enamorado, pero me conmovió mucho sus palabras y todavía tengo la carta guardada. Y yo le escribí esa carta no porque me gustara Gary, sino que ustedes no me van a creer, pero yo sentí en mi corazón que debía escribirle esas palabras. Digamos que yo acostumbro a escribirles cartas a mis papás, como a mi familia más cercana, pero a mis amigos no. En ese momento a mí no me gustaba Gary, pero sí sentí que debía escribirles las palabras. Y entonces yo me acuerdo que esa carta me llegó mucho, yo le escribí, le dije muchas gracias, pero no pasó más. E Isabela me contó después pues que ella sí empezó a sentir como cierta atracción hacia mí, pero pues yo nunca he sido como que era muy reservado con ese tema amoroso y no mostraba mucho afecto. Entonces no le presté mucha atención. Después llegaron unos primos míos del extranjero, yo me agarré a estar con mis primos, venían por poco tiempo y Isabela dijo no, yo no le volví a hablar y Isabela pensó no, hasta aquí llegó todo, ¿no? Y ya después, efectivamente, me sigue gustando Isa, volvemos a hablar cuando mis primos se van y después de un tiempo, ella cumple años en noviembre, Eso de que los primos de Gary se van fue como en julio. en julio ¿De qué año? 2014. Ella cumple años en noviembre, a mí me siguió mucho la inquietud en el corazón de ella, como que cuando volví a conectar con ella, pero nuevamente no hacía nada. Fuimos a una fiesta de disfraces, ella cumple el 14 de noviembre, fuimos a una fiesta de disfraces de octubre. Y me acuerdo que Isabela no la dejaron entrar a la fiesta porque era menor de edad. Entonces se terminó por allá comiéndose una hamburguesa como con el papá que la fue a recoger. Y bueno, yo no, yo me vine a enterar de eso mucho después. Yo sí estaba en la fiesta, yo ya era mayor de edad. Y a las 2 semanas ella cumple años. Y yo me acuerdo que yo dije, no, yo le quiero dar un regalo. Ella me dio un regalo de mi grado, yo le quiero dar un regalo y además me gustaba. Entonces hablé con una amiga, le dije, oye, ¿qué les gusta a las mujeres? Yo no sé de sitios, ¿por qué no me llevas a una tienda de mujeres? Una blusa, un collar, unos aretes, un collar, lo que sea, dime. Y ella me acompañó, fuimos a un centro comercial, me acompañó.
y yo le entregué el regalo el día de la fiesta y estábamos en plena fiesta en su casa y yo le dije, me gustaría hablar contigo. Yo había rezado muchísimo antes de hablar con ella, muchísimo. Yo le entregaba todo a Dios. Yo le decía, Señor, si tú quieres que pase algo entre ella y yo, pues dame fuerzas, dame ánimos, motívame, que no me llene el miedo. Eh, y total, llegó la fiesta, empezamos a bailar. En la fiesta eran sus 18 años. El motivo de la fiesta era porque estaba cumpliendo la mayoría de edad. Sus papás le dieron unas palabras, todo, y de repente, en un momento de la fiesta, yo le dije, oye, Isa, ¿podemos hablar? Y ella me dice, sí, y nos hicimos como a un ladito de la fiesta, mientras la gente seguía ahí en su cuento de la fiesta, y yo le dije, mira, la verdad es que tú a mí me gustas, pues ya nos hemos venido conociendo un tiempo, ta, ta, ta. Yo quisiera saber si a ti te gustaría que entre tú y yo hubiera algo más que una amistad. Y me acuerdo que ella me mira un poco tímida, eh, como con cierto miedo y me dijo, pues que sí le gustaría. En ese momento yo le intenté dar un beso y ella no quiso, No, había que esperar. y había que hacerse rogar, dice ella. Y a los 8 días fuimos a cine. Hay algo ahí que me parece importante Ah, decirles, y es que la Virgen de Guadalupe, pues esa advocación siempre ha sido súper especial para mi vida. Yo la conocí a la Virgen de Guadalupe más o menos como cuando yo tenía 16 años. Y usualmente cuando yo tenía como alguna dificultad, alguna duda, yo le pedía mucho a la Virgen de Guadalupe. En ese momento, Cari les contó pues que mi cumpleaños fue en noviembre, yo cumplo en noviembre 14 y eh, más o menos, sí, 9 días antes de mi cumpleaños, yo empecé a hacerle la novena a la Virgen de Guadalupe diciéndole pues que a mí me gustaba Gary, pero que yo tenía mucho miedo, como que tenía muchas dudas en mi corazón de si esa era la persona que Dios quería poner en mi vida en ese momento. Yo, pues tanto Gary como yo nunca pues habíamos tenido un noviazgo con otra persona. Yo soy su primera novia y él es mi primer novio. Y bueno, el único porque ya nos vamos a casar, pero sí tenía como mucha inquietud de lo que Dios quería para mí. Entonces yo empecé a hacer la novena a la Virgen de Guadalupe y le pedía por su intercesión para que Dios me pudiera dar luces y poder comprender un poco si Gary sí era la persona que él quería para mí. El día 9 de la novena, que fue justamente el día de mi cumpleaños, pues Gary me dijo lo que les acabo de contar, que pues yo le gustaba, que quería empezar a salir conmigo. Y en ese momento, o sea, yo sentí, sí, estaba como muy ilusionada porque obviamente me gustaba Gary, pero yo sentía que era como una certeza de Dios diciéndome, bueno, o sea, he escuchado tus oraciones y esta es la persona que quiero con la que empieces pues este nuevo camino de conocerse, porque en ese momento pues no es que nos hayamos convertido en novios inmediatamente, ya Gary les irá a contar, pero sí le pedí mucho a la Virgen de Guadalupe desde ese momento y ella ha sido, mejor dicho, fan de nuestro noviazgo desde el día uno, porque desde el día uno pedí por su intercesión. y bueno, cuando yo empiezo mi relación con Isa, se me olvidó decir esa parte, pero yo empecé estudiando Derecho. Y sin estar ennoviado con Isa, es rarísimo, pero a las 2 semanas o 3 de haber estado en la carrera de Derecho, yo me sentía en una desolación terrible. Digámosle a la Yo, gente como fechas para que nos... julio del 2014, y nos ennoviamos en diciembre del 2014. Pero yo empiezo la carrera muy ilusionado eh, del derecho, pero a medida que fui viendo las materias de ese primer semestre, me sentí súper perdido, sentí que no conectaba con nada, me empecé a angustiar horrible y yo no sabía qué me estaba pasando, yo no sabía si era nervios por el cambio de la vida del colegio a la universidad, yo no sabía si era ansiedad por la carrera, yo no sabía nada.
empecé a buscar ayuda y al final me dijeron como Gary, no es que hayas tomado una mala decisión, pero tu perfil aparentemente es más hacia un perfil de psicología. Hice todo el proceso, me cambié a psicología e iba a empezar en enero. Y justo hacia finales de ese semestre, que fue a finales de noviembre, me aparece un diagnóstico y me dicen, Gary, los médicos me dicen, tienes un pinzamiento en la cadera, se te rompió el labrum, que es un tejido de la cadera, te tenemos que operar porque pues estaba con mucho dolor. Eh, la incapacidad son más o menos 3 meses y no puedes subir escaleras, manejar, no puedes estar mucho tiempo sentado, bueno, todo un proceso. Entonces fue como decir, "Jue madre, ¿para qué voy a estudiar si no puedo hacer nada?", ¿no? Y la universidad donde estudiamos es súper grande, es la Javeriana de acá de Cali. Tiene un montón de edificios, los edificios no tienen ascensor, son como de 3, 4 pisos. Total, dije, hablé con mis papás y dijimos, bueno, no voy a estudiar este semestre, empiezo el otro. Y cuando me novio con Isa, pues yo ya estaba en todo este proceso de pasarme a psicología, ya había sido aceptado y le pregunto después de un tiempo, bueno, ¿y te gradúas del colegio? ¿Qué vas a estudiar? Y me dice psicología. Y yo dije, no, no, qué horror, yo cómo voy a estudiar con ella la misma carrera. Entonces yo le dije, ya, ¿y a dónde quieres estudiar? Ella quería en otra universidad. Yo al inicio me acuerdo que medio me motivé, le dije, no, entra a la misma universidad conmigo, estudiamos juntos, no sé qué, y después todo el mundo me empezó a decir, no, Gary, eso es horrible. Yo vi una materia con mi pareja y casi nos matamos. Entonces de un momento a otro yo le dije, no, Isa, ¿por qué no te vas a tal universidad? ¿Por qué no te vas a tal otra? Al final terminamos estudiando juntos. Debo decir sinceramente que nuestra carrera, haber estado juntos durante la carrera, fue lo que forjó gran parte de nuestra relación, porque, claro, era como una ilusión de nos estamos preparando para ser profesionales juntos. En ese momento teníamos un montón de dudas de a qué se iba a dedicar cada uno de esa carrera. O sea, como la carrera tiene tantas áreas de aplicación, como a dónde íbamos a aplicar la psicología. Eh, y empieza un proceso muy lindo porque pues las personas nos veían, ya obviamente estábamos como muy unidos al Señor, siempre desde el inicio Dios estuvo presente. En la universidad hay una capillita, íbamos a orar a la capilla cuando había un tiempo libre, y la gente nos veía como muy serenos en medio de la carrera. Y bueno, las personas pues tenían sus situaciones afectivas y muchas veces nos preguntaban como, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para estar juntos todo el día y estar bien? En realidad nosotros le decíamos como, pues no tenemos una fórmula, en realidad no es que podamos decir, mira, A más B, entonces C y tienes una buena relación. Simplemente es como la dinámica que se ha ido dando y estamos bien. Y obviamente en el centro siempre estaba el Señor. Entonces siempre buscábamos un espaciecito para orar, visitábamos el Santísimo, los fines de semana íbamos a misa juntos, o rezábamos un rosario juntos. Y esto pues nos animó mucho. Eh, Después, más o menos de unos 2, 3 años de la relación, desde el inicio estuvimos súper firmes en la castidad. Hasta el sol de hoy seguimos orgullosos y felices como de saber que estamos guardando el don de la sexualidad para el momento del matrimonio. Sí, Y, y no ha des- sido como algo como de nuestras propias fuerzas. y, desde, de- Sentimos que ha sido realmente el Señor, pues, el que nos ha sostenido. y desde un inicio, pues Dios muy al centro, pero más o menos después de 3 años, Isa entra, 2 o 3 años, yo ya no me acuerdo. Isa entra como en una crisis de fe muy fuerte que a mí me hería mucho, porque pues yo estaba acostumbrado a ir al Santísimo con ella, estaba acostumbrado a una misa con ella, a rezar el rosario con ella, como que era parte de mi relación, y de un momento a otro le dejó de importar, de un momento a otro no quería rezar, no quería ir al Santísimo, como una indiferencia muy grande. Y fueron más o menos unos 3 años así.
más o menos unos 3 años así, Más o menos 2, 3 años. entre 2 y 3 años, que ahora lo cuento y para mí es fácil hablar de 3 años ahora, pero cuando tú estás viviendo eso, imagínate que te diga, vas a vivir algo desde ahora hasta el 2026, o sea, es mucho tiempo. Y yo no sabía qué hacer, yo no sabía si eso significaba que tenía que terminar mi relación, si esto iba a durar para siempre, si definitivamente Isa, pues yo decía, esto qué rumbo va a tomar, ¿no? Esto qué rumbo va a tomar, Isabel hasta dónde va a llegar. Yo empecé como a tratar de ajustarme a ella para poder orar juntos o buscar espacios, pero pues la verdad es que nada servía. Y en esa indiferencia, Sí, como que en ese momento lo que yo estaba viviendo y digamos como que si nos gusta cuando estamos compartiendo nuestra historia, nos gusta contar esta parte porque en ocasiones las personas tienen como este imaginario de que tener a Dios en el centro de tu relación es tener una relación perfecta o de pronto que nunca vas a tener una caída o que entonces no sé, eres un iluminado por el Señor y nada malo va a pasar. No, o sea, al contrario. Y por eso nos parece tan importante como compartir esta parte de nuestra historia que pues fue muy dolorosa, en verdad, porque pienso que me hice mucho daño a mí misma y también le hice daño a Gary y también en ese sentido, pues también hubo una ruptura en mi relación con Dios. Yo empecé a vivir un desierto espiritual muy grande por la dinámica de la misma carrera. Nosotros amamos nuestra carrera, pero en ocasiones hay ciertas posturas que no van en coherencia con lo que Dios quiere que vivamos en nuestra vida, con las enseñanzas de la iglesia. Y yo me empecé a cuestionar muchos temas que propone la iglesia, que me invitaba a Dios a vivir, empecé a cuestionarlos muchísimo y eso fue creando un distanciamiento en mi relación con Dios como al punto de decir, yo no quiero, o sea, nunca dejé de creer en Dios. De hecho, les comparto que yo iba a misa todos los domingos, así me pareciera aburrido, así no quisiera ir en ese momento, yo iba. O sea, y hoy en día pienso que eso me sostuvo más, obviamente, las oraciones de Gary. O sea, Gary nunca se cansó de rezar por mí, o sea, nunca se cansó en decirme, amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te puedo ayudar? Y siempre con amor y misericordia. Entonces, fue un momento muy, muy difícil, en verdad, en nuestra relación. Eh, no sé, ¿ibas a seguir ahí? sí, Sí. pues digamos, cuando yo me empiezo a acercar a Dios, si me vuelvo 3 años atrás, pues mis papás también eran muy distantes de Dios, muy, muy distantes, y no estaban muy de acuerdo con que yo fuera a misa, que el Santísimo, verme con un rosario en la mano era rarísimo. Y yo oré por ellos más o menos 3 años, hasta que ellos empiezan a ir a misa y han hecho retiros, y bueno, y la dinámica familiar ha cambiado un montón. Y yo dije, como que Dios me enseñó a través de la experiencia de mis papás que no era yo el que tenía que convertir a la gente, que no era yo el que tenía que decirle a la gente qué hacer, sino que él estaba a cargo de Isabela. Y eso me hacía descansar o tener un poco de paz en medio del dolor. Y yo empecé a orar, y yo empecé a orar, y yo empecé a orar, empecé a tener un poco de ansiedad, la verdad, en ocasiones. Y entonces me volví un poco intenso y le decía, amor, el Papa sacó una exhortación apostólica, hay que leerse la exhortación apostólica. Amor, mírate este libro. Yo he sido como muy académico en esa parte, me gusta mucho formarme. De pronto Isabela no es tanto de ese estilo, a mí me encanta leer a Benedicto XVI, me encanta leer libros de fe, me encanta leerme el catecismo. De pronto Isabela no es así, no es su forma y está bien. Y pues yo le daba lo que tenía en mi corazón. Entonces, pues yo empiezo a orar y de repente paso más o menos unos 2 años y medio, 3 años orando y nos llama una amiga un día y nos dice, eh, hola, va a haber un retiro este fin de semana, ¿quieren ir? Y me llamó fue Isabela, no me llamó ella, la amiga llamó a Isabela y Isabela me llamó a mí. Y yo le dije a Isa, bueno, el retiro era como a 3 semanas de esa fecha. Y yo dije, Dios mío, pero si llevo 3 años orando por este momento, yo le dije, Isa, vamos, vamos porque vamos, no importa, vamos. Entonces, efectivamente, vamos al retiro. Yo estaba muy expectante
Sin embargo, decidí respetar el proceso de Isabela y elegí no acercarme a ella en todo el retiro. Yo dije, ya, yo quiero vivir mi retiro, yo quiero que ella viva su retiro, confío en el Señor, me abandoné en Dios en ese retiro y le dije esto en mi oración: Señor Jesús, tú conoces su alma, háblale. Fue todo lo que dije: tú conoces su alma, tú conoces su historia, háblale, yo no sirvo para nada. Me hice a un lado por completo, no me le acerqué en todo el retiro, no le dije nada. Fue un fin de semana totalmente en oración. Estábamos juntos en el retiro, pero y conectados interiormente en la oración, pero físicamente evité al máximo el contacto con ella. Ni me metí, ni le pregunté cómo estaba, ni qué le había parecido, no le dije nada. Y al final del retiro, bueno, la verdad es que fue una experiencia bastante fuerte de oración, de encuentro y todo. Y al final del retiro, bueno, hay una parte ya que se estaba acabando y nos entregan unas cartas y yo seguía a mi distancia, pero siempre observando a Isa. Y de repente yo noto que ella estaba llorando mucho, estaba muy mal. Eh, yo me le acerco y le dije, pues, que si necesitas algo, ¿cómo estás? O sea, pues te veo muy mal llorando, ¿cómo estás? Y me acuerdo que ella me voltea a mirar, eh, seguía llorando y me dijo, por favor, perdona. Yo me acuerdo que eso me conmovió mucho, me abrazó y yo no entendía mucho de qué me estaba pidiendo perdón, si era de algo que había pasado o que después lo conversamos. Claro, era por toda esta cuestión de su lejanía de Dios. Eh, y de repente, pues de este grupo nos empiezan a invitar a reuniones, a cosas. Hay algo Ah, importante y es que cuando yo me acerco me acerco a Gary, bueno, hay algo importante y es que este retiro fue en marzo del 2020. del 2020. Entonces, ustedes no se imaginan, este retiro, pues aparte de lo que Gary acaba de decir, fue un regalo de Dios, porque aquí, justamente ese fin de semana, empezó el tema del primer caso de COVID acá en Colombia. Entonces fuimos al retiro viernes, sábado y domingo y el lunes ya a todos nos encerraron en la casa. Entonces, Gary les contaba de esa experiencia que yo tuve al final, donde yo lloré, ustedes no se imaginan. Yo, mejor dicho, yo creo que yo me estaba deshidratando de tanto llorar, y yo me acerqué a Gary a pedirle perdón porque en ese retiro yo tuve un encuentro con Dios como el que no tenía hace mucho tiempo. Como les contamos ahorita, estuve distanciada de Dios y a través de ese encuentro con Dios fue como Dios diciéndome, me estás haciendo a un lado y yo quiero estar ahí. Me estás haciendo a un lado de tu relación y yo quiero estar ahí. Y fue tan confrontador en ese momento porque creo que veníamos de unos meses donde nuestra relación pues no estaba funcionando bien, justamente porque yo no estaba permitiendo que Dios estuviera ahí en el centro. Entonces, fue como Dios diciéndome, quiero estar ahí, déjame estar ahí. Y de alguna forma, al inicio de nuestra relación y pues por un tiempo, Dios estuvo ahí muy presente y nosotros habíamos vivido la delicia que era vivir una relación con Dios en el centro, ¿sí? Donde sí, pues habían discusiones, diferencias. Los que nos conocen se dan cuenta que Gary y yo somos personas completamente distintas, en verdad, en personalidad. eh, y cuando teníamos a Dios en el centro, pues esas discusiones, digamos, al tener a Dios ahí, se podían llevar a cabo de una manera mucho más asertiva. Y también yo venía de unos meses muy difíciles con un tema familiar porque a mi papá, ese retiro fue en marzo de 2020, a mi papá en diciembre del 2019 lo diagnosticaron con un cáncer de colon pues muy complejo y pues yo ya venía estando muy distanciada de Dios y en ese momento yo viví una confrontación también muy fuerte porque yo le decía a Dios, o sea, ¿cómo puede a mi papá estarle ocurriendo esto? Mi papá estuvo muy grave, estuvo en la UCI y en menos de 10 días perdió 15 kilos. Mi papá es una persona grandísima, casi de 2 metros.
Y en ese retiro yo también vi que Dios me decía, déjame sostenerte en el dolor que estás viviendo en este momento. Miren, ese retiro realmente fue un antes y un después en mi vida espiritual, en mi relación conmigo misma y en mi relación con Gary. Entonces, como Gary les venía contando en ese momento, nosotros empezamos a asistir en ese momento virtualmente, por lo que les digo que empezó la pandemia, empezamos a asistir a los encuentros que se hacían con este grupo que se hace. Hoy en día seguimos yendo todos los jueves. Para nosotros son los jueves sagrados. Vamos al Santuario de Fátima acá en Cali y somos parte de este grupo que se llama Amar Adentro. Y ha sido un regalo de Dios porque ha sido una instancia muy bonita y muy especial para acercarnos a Dios cada uno pues como individualmente, pero también como pareja. Entonces empezó un proceso muy lindo. También la pandemia, pues personalmente sé que mundialmente vivimos una situación muy compleja, muchas personas pues murieron. Nosotros, pues gracias a Dios, ninguno de nuestros familiares cercanos pues vivió una situación pues compleja de salud, pero la pandemia también había mucho más silencio, entonces fue un momento clave como para ese nuevo iniciar mío en mi vida espiritual. Empecé a interesarme muchísimo por hacer el rosario todos los días, empecé a sentir una paz, empecé a sentir a la Virgencita María de una manera que de verdad creo que nunca antes lo había sentido. Empecé a formarme mucho más, por ejemplo, en estos temas de la teología del cuerpo, entender la castidad también desde otra mirada, como Cari les dijo, ahora nosotros vivimos la castidad pues desde el día uno en nuestro noviazgo. Eh, pero creo que antes la visión que tenía era un poco más como desde lo restrictivo, ¿sí? Eh, desde como, ¿cómo se dice? Sí, como desde el moralismo de la castidad, no tanto como la fe siempre que se queda en el plano de la regla, como que se vuelve punitiva, se Ajá, vuelve impuesta, sí, y no exactamente. tanto desde una invitación amorosa de Dios a vivir un amor auténtico, Sí. que es en realidad la postura que nos enseña muchas veces la teología del cuerpo en sí misma, ¿no? Como a entrar en esa lógica del don del otro. Sí, fue más como desde ahí, entonces empecé a entenderla de una manera distinta, a entender ese regalo tan inmenso que Dios nos hacía cuando nos invita a vivir la teología del cuerpo, a vivir la castidad. Y empecé sí, a formarme mucho más, como Gary lo decía ahorita, soy más de escuchar podcasts, también he empezado a leer un poco más, pero sí me sigue costando. Gary sí es más desde la lectura y bueno, a complementarnos. Creo que empezamos a complementarnos muy bien también desde ese punto y nuestra relación dio un giro de 360 grados y siempre he estado muy agradecida con Dios por esa oportunidad que me dio a mí de volverlo a escuchar, de volver a enamorarme de él. Y también fruto de esto surgió volver a lo esencial. Justamente el retiro fue en marzo del 2020 y volver a lo esencial empezó en junio del 2020. En ese retiro yo tuve también como una confrontación también como con este tema de que realmente nadie nos enseña eh, a amar al otro, nadie en ocasiones, de pronto cuando llevamos un noviazgo de tantos años, puede ser muy fácil como empezar como a caer en la rutina, en la cotidianidad. También me daba cuenta que en ocasiones no habían como recursos tan asequibles para entender un poco más sobre ese amor que Dios nos invitaba a vivir. Y pues fue ahí que surge volver a lo esencial, que siento que también pues fue como una invitación muy especial que Dios nos hacía, fruto de ese momento pues como espiritual que estábamos viviendo. Ujú. Y bueno, ya la historia que sigue es como que empezamos todo este proceso de conversión, o de segunda conversión, si se puede decir así. Nos graduamos de la universidad en plena pandemia, nuestro grado fue virtual,
nos mandaron el diploma con una empresa de envíos. Recibimos el diploma y nos tomaron la foto ahí con el señor de la empresa de envíos. No fuimos como con toga ni a la universidad ni nada, eso fue desde la casa. Y allí empieza un camino nuevo que ya es como la vida profesional. Y Eso fue, nos graduamos, la graduación fue. septiembre del 2020, que todavía estábamos en ese momento con todas estas restricciones de no juntarnos mucho, cada uno más bien distante, con el tapabocas, todo esto que ya sabemos que se aplicó en todo el mundo básicamente. Y en ese proceso viene otra parte de la historia muy fuerte, y es que Isabela sigue vinculada a su lugar de práctica, donde hizo la práctica profesional, y a mí me ofrecen quedarme yo trabajaba en una clínica y me dijeron quédate, pero yo estaba en un área que me tocaba atender pacientes, por ejemplo, enfermos, gente que se iba a morir, todo esto, y por la situación de la pandemia me iba a tocar atender paciente COVID. Como Isabela menciona, pues mi suegro estaba, o sea, el papá de ella estaba pasando un proceso de cáncer. Mi abuelo también tenía dos abuelos enfermos, bueno, toda esta cuestión. No estaban las vacunas en ese momento, recuerden que es julio del 2020, y yo dije, bueno, ¿qué hago si me llego a enfermar y llego a infectar a alguien? ¿Y qué voy a hacer, no? Entonces, pero a la vez, si digo que no recibo el puesto, ¿dónde consigo trabajo si muchas empresas habían cerrado, muchas empresas habían perdido dinero, muchas empresas habían recortado personal porque económicamente estaban mal? O sea, era un momento muy difícil. Y yo, la verdad, por amor, dije, no voy a recibir este puesto. Yo termino mi práctica el 1 de julio y no me van a creer, pero el 30 de junio del año siguiente yo estaba con un bolígrafo en mi mano firmando un contrato de mi nuevo lugar de trabajo. Era en la parte de gestión humana de un colegio de acá de Cali. ¿Y qué pasó? Aquí viene otra parte de la historia, y es que yo empecé mi práctica en la parte organizacional de la psicología, pero no me gustó. Me pasaron a otra área, en esa área yo hacía temas de intervención en crisis, acompañamiento en duelo, terapia con perros. Bueno, hacía un montón de cosas y yo era súper feliz. Ya sabía que no me había gustado esta parte. En todo ese año, esa parte organizacional. Cuando yo busco trabajo ese año, Isabela ve que yo estoy mandando muchas hojas de vida a empresas para hacer lo mismo que hacía en la otra empresa de práctica, que era de aplicar pruebas y esto que no me había gustado. Y ella me confrontaba mucho y me decía, pero ¿para qué vas a volver a intentar hacer lo que ya sabías que no te gustaba? Y yo le dije, no, Isa, es que aquí es que hay más campo de trabajo, aquí puedo avanzar más económicamente, no importa, yo quiero trabajar acá. Y empiezo a mandar hojas de vida, ella no me entendía, siempre me renegaba, y en ese proceso quedo en una empresa, me va mal, duro como 2 semanas, me salgo, después me voy a trabajar en otra parte con un niño, tampoco me gusta, y empiezo un proceso horrible de inestabilidad, hasta que un año después, de manera muy simbólica, termino sentado. Yo termino el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente estaba yo con un bolígrafo en mi mano firmando mi contrato en un colegio para ser psicólogo organizacional, no para trabajar con estudiantes. Empiezo yo mi trabajo y duro ahí 10 meses, más o menos, ¿cierto? Unos 10 meses, Ujú. con muchas cosas que no me gustaban, pero era mi lugar seguro. Sabía que no me gustaba lo que estaba haciendo, pero decía, bueno, este es mi lugar seguro, estoy ganando dinero, total, no me importa. Y yo sentía el corazón vacío, vacío, vacío. Yo sentía que no era lo que debía estar haciendo, pero prefería hacerme el de oídos sordos porque dije, ya, no importa. Ya después me voy a otra empresa, así no me guste. E Isabela, yo me acuerdo que me confrontaba mucho y me decía, pero ¿cómo vas a trabajar en algo que no te gusta? A mí esa pregunta me confrontaba horrible y hasta me enojaba a veces con ella, pero le decías, déjame que yo estoy haciendo yo sé lo que estoy haciendo. No sabía ni dónde estaba parado, pero yo le decía que sabía lo que estaba haciendo. Y resulta que en este sitio donde yo trabajaba había una rotación de personal muy alta. Y yo empiezo a hacer propuestas para mejorar el sitio de trabajo. Mi puesto era nuevo, yo lo estaba creando.
eso tenía muchos retos. Nunca me aceptaban propuestas, nunca pasaba nada. Y yo con el corazón vacío y otra vez sentía que no estaba haciendo lo que debía estar haciendo, pero dije, no importa, de aquí me voy a otra empresa. Total, era tener mi propio ídolo del trabajo, mi propio ídolo del dinero. Isabela me empieza a preguntar en ese proceso, amor, y pues cuándo nos vamos a casar. Ya llevamos 7 años en ese momento, ahora tenemos 8. ¿Cuándo nos vamos a casar? Yo, Isa, cuando tenga tanto dinero, cuando me gane tanto, cuando me gane tanto. Y siempre la excusa para no dar el paso al matrimonio era cuando gane X cantidad de dinero. Entonces, Isabela pues se angustió mucho por eso, porque ella me decía, pero mira que ya estás trabajando y vuelves y me dices que cuando te ganes tanto, ¿no? Y yo le dije, no importa, Isa, no importa. Y bueno, ella como que se frustraba, a veces peleábamos, al final como que se frustró y me dejó de decir más cosas. Y hacia mayo del año pasado pasa algo que se salió por completo de mis manos. Yo más o menos manejaba entre 8 y 10 vacantes mensuales en este colegio, porque se iba mucho personal, pero hacia el final del año se fueron más de 40 personas. Les explico muy brevemente, cuando tú eres psicólogo y vas a contratar una vacante, les estoy diciendo que habían 40, pero para llenar una de esas 40, tú no ves solamente un perfil, tú estudias más o menos 3 perfiles mínimamente para escoger entre esos 3. Y si entre esos 3 no hay ninguno que te gusta, debes presentar otros 3. O sea, estábamos hablando más o menos de mínimamente 120 personas que yo tenía que evaluar en 2 semanas. Entonces mi jefe se fue, le salió un proyecto para irse a otro país, me pusieron a otra jefe con un temperamento diferente. Y yo le dije, mira, esto pues no se da, no se va a dar en 2 semanas, no nos logramos finalmente poner de acuerdo, recibo un trato fuerte y yo me cansé. Me cansé no solo por lo que pasó en ese trato fuerte, sino porque ya llevaba 10 meses pasando propuestas, buscando bajar índices de rotación, haciendo propuestas para empleados, haciendo programas de intervención y nunca se validaba nada, nunca me daban el sí para yo poder aplicar las cosas. Al final decido renunciar, me mamé de todas las situaciones que viví y dije, voy a mandar hoja de vida a otra empresa, o sea, a seguir el mismo camino que ya sabía en mi corazón que no debía seguir. Y empiezo a mandar hojas de vida, y cuando voy a mandar hojas de vida, perdón, mientras yo oraba, me entró un desánimo y una cosa en el corazón que me decía, sentía que Dios me decía como, Gary, no, no más, no más, yo no te quiero allí, no más. Y yo entré en crisis porque dije, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué más voy a hacer? Si yo lo único que sé es aplicar pruebas. Y empiezo yo a orar y a orar. Y yo sentía que mientras oraba, Dios me hablaba mucho de la sanación de heridas. Y sentía que Dios me decía, sana a mis hijos, sana a mis hijos, sana a mis hijos. Y yo decía, ¿yo qué voy a andar sanando gente? O sea, ¿eso cómo se hace? Decido buscar ayuda, voy donde una psicóloga católica y le comento todo lo que me está pasando, toda mi experiencia. Y ella me dice, Gary, yo creo que Dios sí te está hablando, yo creo que Dios sí te está mostrando cosas, pero tú tienes miedo. Empecé a darme cuenta que tenía un montón de heridas en términos de la confianza, del abandono, muchas cosas de mi historia personal que influían ahí, pero pues no voy a entrar en cosas de la historia personal para no extenderme. Y empiezo un proceso de sanación, de oración, y en ese proceso yo quería definirme ya, o sea, dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Para dónde voy? Imagínate tú a tus 26 años, ya graduado, con título, 7 años de noviazgo, sin saber qué hacer con tu vida. O sea, yo me sentía como el hombre más fracasado. Incluso en un momento pensé decir, yo no merezco estar en la vida de Isabela, Isabela no se merece un hombre fracasado, Isabela no se merece un hombre que ni siquiera sepa qué hacer con su vida. Y en un momento hasta pensé decirle, ya ni me acuerdo si se lo dije, como que pues mira, oye, pues sí, de verdad, yo soy un problema para tu vida, o sea, búscate un mejor hombre, no soy el que debería estar en tu vida. Total, fueron unos días muy críticos, muy dolorosos. Yo me sentía muy perdido, muy angustiado, dejé de dormir, cuando entro en ese estado de angustia, dejo de comer, me adelgacé como unos 5 kilos, porque literalmente comía y devolvía la comida. O sea, el estómago se me cerraba, no era voluntario.
Y al final, en oración y con la psicóloga, ella me dice, Gary, hagamos esto, date 3 meses, a ver qué pasa, o sea, ensaya, ensaya, no te afanes, ensaya. Y yo le dije a Jesús, bueno, Señor, ¿Ensaya en qué? ensaya, ya, ok, perdón, ensaya, como estaba esta duda del tema de la sanación, ella me dijo, ¿y por qué no ensayas a atender gente? Y yo le dije, pero yo de dónde voy a sacar gente si nadie me conoce. Entonces ella me dijo, date 3 meses y a ver qué pasa. En ese momento, para darle un poquito de contexto, como lo dijimos ahorita, nosotros creamos Volver a lo Esencial en junio del 2020. Esto que Gary les está contando, pues pasó en junio del 2022, 22. el año pasado, pero durante ese tiempo salían algunos pacientes, yo era la que los estaba atendiendo, yo tengo otro trabajo, trabajo en un colegio como psicóloga, yo era como la que los atendía, pero era como algo muy esporádico, sí sentíamos que volver a lo esencial nos pedía más tiempo, pero con Gary decíamos cómo vamos a soltar nuestro trabajo seguro, tal vez yo personalmente fui la que en algún momento tuve un cuestionamiento de renunciar al trabajo en el que estoy en este momento, dedicarnos tiempo completo a volver a lo esencial, pero Gary me decía, no, amor, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Hay que seguir en algo seguro. Para contarles un poquito también de nosotros, nosotros todos tendemos a ser muy planificadores, muy controladores, como con todo el tema de nuestro tiempo, de tener las cosas aseguradas. Obviamente eso parte como de nuestra historia, de heridas que tenemos y es algo que día a día lo seguimos trabajando y Dios nos acompaña ahí como para darnos cuenta que Él es el que tiene el control de nuestra vida, que el trabajo es de Él, el dinero es de Él, todo es de Él. Pero en ese momento, justamente lo que Gary les está contando es como que él empieza a sentir ese llamado de dedicarse a atender personas, pues en lo que se ofrecía de volver a lo esencial, pero pues ya a tiempo completo. Y pues Isabela, cuando yo empiezo todo ese proceso, Isabela, todo ese año anterior me había estado diciendo, no, en algún momento me gustaría dedicarme a volver a lo esencial, me gustaría trabajar aquí. Y pues yo le decía, vos estás loca, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo seguro por algo que es un emprendimiento, que no tienes algo estable? Vos estás loca, ¿qué te pasa? No sé qué. Y ahora yo decía, ahora yo con qué cara le voy a decir a ella que voy a hacer lo que llevo un año diciéndole que no haga. O sea, para mí era una cosa absurda porque yo dije, ¿cómo le voy a decir eso a ella? Entonces yo no sabía ni qué cara ponerle, no sabía ni cómo decirle, pero la busqué. Ella sabía que yo estaba en este proceso con esta psicóloga, que queremos mucho, y es una amiga de muchos años. Y, y yo le dije, Isa, necesito decirte algo. He estado en este proceso y creo que voy a hacer esto. Me voy a dedicar a volver a lo esencial. Ella me apoyó. Yo pensé que me iba a juzgar, yo pensé que me iba a decir un poco de cosas. Ella me dijo, dale, yo desde hace rato venía sintiendo que era lo tuyo, dale, no sé qué. Y yo me acuerdo que yo dije, me voy a tomar 3 meses y si en 3 meses no pasa nada, vuelvo a buscar trabajo. Primer mes me fue muy bien, el segundo mes no me fue tan bien. Lanzo un curso de sanación de heridas en nuestro perfil de Instagram de Volver a lo Esencial, lo pueden encontrar, se llama Ser Más para Amarte Más. Es un curso virtual. Es un curso virtual, la gente lo desarrolla en su tiempo, no hay que estar pues conectándose en un horario específico. Y yo tomo un libro que se llama Terapéutica de las Enfermedades Espirituales, lo estuve buscando por más de 4 años, hasta que Isabela me lo regala de grado, ni siquiera se encontró en Cali un café librería que existía en ese momento, me lo mandó a traer de otro país, o de Bogotá, no me acuerdo dónde fue que me lo traje. Y yo veía ese libro y me rondaba el tema de la sanación, un libro como de 800 páginas, y yo dije, pues creo que llegó la hora de abrir el libro. Y lo empecé a abrir, lo empecé a meditar en oración y fui elaborando el curso. Se inscribieron un montón de personas, el curso estaba planeado para un mes, terminó abierto 3 meses. Incluso hace poco nos escribió otra persona que quería tomarlo, entonces lo tomó. Y, y digamos, en todo este proceso,
empieza a llegar gente, empieza a buscarme gente, eh, Para y terapia de para pareja. terapia de pareja, para terapia individual. Para serle sincero, mis terapias se terminaron volviendo más un conversar sobre la vida espiritual que sobre otros temas. Identifico que las heridas de fondo del ser humano es una unidad biopsicoespiritual y creo, cada vez me convenzo más de eso, que toda herida que hay en la persona tiene más un origen espiritual que cualquier otra cosa. Y empiezo yo a hacer un proceso de trabajo con la gente, de trabajo con la gente. Parte de mi terapia se volvió, yo entendí que si las personas no sanaban su comunión con Dios, que es la primera de las 4 niveles de comunión con Dios, conmigo mismo, con los demás y con lo creado, que si la comunión con Dios no está bien, nada iba a estar bien. Entonces empiezo yo a mandar gente a confesarse en medio del proceso. Cuando ya llevan un tiempo, le digo, oye, ¿y tú crees que, por qué no te confiesas de esto? ¿Por qué no confiesas aquello? Y empiezan a darse unos procesos tremendos. O sea, yo empiezo a ver la mano de Dios en todo, empiezo a ver cómo las personas sanan. La mayoría de mis pacientes son mujeres. Empiezo a descubrir sus corazones heridos. He llorado mucho en silencio, pero, y a veces no se los digo, pero a veces se va una paciente u otra y yo lo que me pasa es que me pongo a llorar, se me sale la humanidad allí, es como, no puede ser que yo tenga que escuchar esta historia tan dolorosa y me confronto, pero a la vez eso me ha llevado a abandonarme en Dios y en confiar en que es Él el que actúa y no yo. Y empieza un proceso de sanación y empieza esto a surgir, a volver a lo esencial, a avanzar, a crecer, cada vez a llegar más y más gente, para la gloria de Dios, de verdad. Y yo con mucho miedo, como decía Isa, soy extremadamente controlador, o lo era, creo que puedo decir con humildad que lo era, porque Dios me rompió todo y ahí aprendí una norma de la vida espiritual y es todo aquello que tú pongas por fuera de Dios, tarde que temprano Él te lo va a quitar. Todo aquello que se vuelva un ídolo, tarde que temprano se tiene que romper. Mi ídolo era el control y mi ídolo era el dinero. Esas Y, eran las condiciones para... y eran mis condiciones para casarme, cuando tengo mejor trabajo y cuando tengo más dinero. Y Dios me quitó todo para aprender, para darme una lección de humildad y decirme, Gary, tu providente soy yo, trabaja para mí, mi gracia es la que te sostiene, no tus propios esfuerzos. Tú vas a cooperar conmigo, pero yo te voy a dar todo. Y eso lo entendí un día que estaba en un momento de oración muy, muy, muy profundo, lo entendí. Le dije, Señor, yo voy a creer en ti, yo voy a confiar en ti. Y en ese proceso de aprender a confiar, llega un retiro. ¿Se acuerdan que hace un rato dijimos que Isabela se volvió a conectar con Dios a través de un retiro? Llegó otro retiro, nos piden que si podíamos servir. Eso fue en agosto Fue del año pasado, en agosto del año pasado, dijimos, claro, cuenten con nosotros. Y con esta amiga psicóloga, que es como la que coordina todo este retiro, que ahora es nuestra que ahora es madrina. nuestra madrina de matrimonio y ella sabe que la queremos muchísimo. Yo hablé con ella y le dije, bueno, ya veníamos hablando del tema del matrimonio. Y yo le dije, yo le quiero pedir matrimonio delante de Jesús, sacramentado, porque Él fue el que hizo este milagro de que Isabela volviera a despertar y que toda nuestra vida cambiara. Isabela justo venía ya hablando más intensamente del tema del matrimonio, Gary, ¿cuándo me vas a pedir? ¿O tú qué piensas? ¿Por qué te da miedo? Bueno, ya lo veníamos conversando Y y no me van a creer, pero un día antes de que yo le pidiera el matrimonio, yo hablé con los papás de Isa, yo mandé a hacer el anillo, coordiné el tema del espacio del retiro para pedirle matrimonio, todo. Un día antes, cuando yo ya tenía el anillo, ya tenía todo coordinado, ella me pregunta, amor, ¿y cuándo nos vamos a casar? Entonces yo le dije, Isa, pues yo creo que deberíamos esperar unos 3 o 4 años más, porque pues hay que organizarse mejor financieramente. Le hablé con mis ídolos anteriores, que Dios ya había roto. Cuando económicamente estemos mejor, cuando tengamos esto, cuando tengamos aquello, puras condiciones, como si no confiara todavía en Dios. Y al otro día se inicia el retiro con una adoración al Santísimo, solamente estábamos los servidores, y el retiro se enmarca en este contexto de
Jesús que le pide a los apóstoles remar mar adentro. Por eso el retiro, el grupo se llama A Mar Adentro. Hay algo importante y es que durante todo este tiempo que Gary decía, pues yo ya sentía como por el tiempo que llevamos en nuestra relación y por lo que Dios también me iba suscitando, que Él ya nos estaba pidiendo algo distinto. Yo ya sentía que Él nos pedía ya avanzar de ser novios a hacer un matrimonio, pero fue un tiempo muy difícil también porque justamente lo que Gary les contaba, que había muchos ídolos alrededor del tema del dinero. Yo siento que para nuestra generación es complejo el tema de que socialmente se ha dicho que para casarte entonces tienes que tener la super casa, tienes que tener todo súper resuelto, haber hecho maestría, doctorado, haber viajado a no sé cuántas partes del mundo, tener carro, casa, bueno, de todo. Y siento que en ocasiones eso está muy presente como en el interior de las personas para poder llegar a tomar una decisión tan importante como esta. Y yo rezaba mucho por Gary, así como él me sostuvo durante esos casi 3 años cuando yo estuve tan distanciada por Dios, de Dios, yo le decía a Jesús que oraba por el corazón de Gary, que sanara todas sus heridas que no le permitían en este momento entender que lo más importante para tomar ese gran paso era tener a Jesús presente en nuestras vidas y que con Él nada nos iba a faltar. Entonces, pues quería también como contar eso porque pienso que la decisión que tomó Gary ese 5 de agosto de pedirme matrimonio al frente de Jesús sacramentado fue una gracia de Dios, fue algo que Dios permitió, que por mucho tiempo lo estuve anhelando, porque les quiero decir que desde que yo estaba chiquita he soñado he tenido 3 sueños, que yo digo que Dios los puso ahí en mi corazón. Es ser esposa, ser mamá y ser psicóloga. Entonces yo anhelaba demasiado casarme, vivir mi vocación y obviamente pues con Gary, que pues es el amor, es el hombre de mi vida. Y en ese momento yo les quiero decir que ese 5 de agosto, el día que Gary me pidió matrimonio, ha sido el día más feliz de toda mi vida. Pueden ir a ver en Instagram que grabamos un video de la pedida de mano. Gary en alguna vez hace un tiempo me había dicho, si yo te llego a pedir matrimonio, o sea, ¿cuál es tu lugar soñado? Y yo realmente en ese momento le dije, pues no tengo un lugar soñado, porque yo le decía, sé que cuando venga de ti esa iniciativa, va a ser un espacio muy especial porque viene de ti. Ese día que Gary me pidió matrimonio al frente de Jesús, yo les quiero decir que es el lugar soñado, de verdad. O sea, es mejor que te pidan matrimonio, siempre lo digo, en la Torre Eiffel, en el Central Park, en el restaurante más lujoso del mundo. No, o sea, hacerlo al frente de Jesús es el lugar más top que cualquier persona puede escoger. Entonces fue un momento muy especial. Yo lloraba, yo me levantaba todos los días durante una semana después de que Gary me pidió matrimonio y yo veía mi anillo y yo decía, Dios mío, yo no puedo creer que esto esté pasando, esto es un sueño y todos estos meses ha sido un sueño. Nos comprometimos el 5 de agosto, como lo dijimos ahora. Este ha sido un tiempo muy especial, ha sido un tiempo de mucho combate espiritual. Les quiero decir que jamás pensé que iba a ser así. Ahí es un tiempo donde tiende a haber en ocasiones mucho ruido, entonces el tema de la fiesta, el tema del vestido, el tema social, y hay tantas cosas también, entonces el tema donde vamos a vivir, cómo vamos a organizar pues nuestras dinámicas, porque son muy distintas de cuando eres novio a ahora estar casado. Entonces ha implicado mucha oración, muchísima, muchísima para volver a lo esencial, para volver a ese centro, para volver como a entender Dios qué nos está pidiendo en este tiempo, porque además es un tiempo que vives solamente una vez en la vida y es un tiempo donde es disponer y preparar tu corazón para recibir ese sacramento que es increíble. Entonces ha sido un tiempo muy especial. Si de pronto alguien que nos está escuchando
tiene el mismo miedo que nosotros teníamos de, bueno, ¿qué va a pasar con nuestra economía? ¿Cómo vamos a conseguir las cosas para tener una casa? Bueno, nosotros toda nuestra vida hemos vivido con nuestros papás. Acá en Colombia la cultura latina se usa mucho eso, que sé que en Europa es distinto, pero hoy vivimos en la casa de nuestros papás, entonces es un gran paso y teníamos mucho miedo y les quiero decir que Dios ha sido sumamente providencial. Dios nos regaló una casa y todo lo que hemos construido de poder hacer la casa, de poder amoblar la casa, ha sido un regalo de Dios. Realmente no tenemos otra explicación. O sea, Dios nos ha regalado un trabajo maravilloso, un trabajo donde trabajamos para Él y a través de eso, pues Dios también te da muchas certezas en este camino. Entonces, los que están ahí como dudando, anímense, anímense porque después, obviamente, eso es un proceso que implica discernimiento, pero en ocasiones los miedos no lo dejan a uno avanzar. Entonces, entréguense a Dios, que es lo que salva sus noviazgos, los que salvan sus matrimonios, los que salva, es el único que salva la vida de verdad de las personas que en ocasiones estamos tan heridas. Pienso que ya para ir como finalizando, eh, realmente le damos las gracias por escucharnos. eh, Somos frágiles, no nos las sabemos todas. Dios ha puesto en nuestro corazón este deseo de acompañar personas a tener relaciones saludables con ellos mismos, con los demás. Nuestros era lo esencial alrededor del mundo, aprender cada, cada curso, cada Dios es lo esencial. Si tienen alguna pregunta después de haber visto este video, nos pueden escribir al direct message, al mensaje directo. Estamos súper pendientes en lo que podamos ayudarles. Como lo decíamos ahorita, tenemos este servicio de terapia psicológica, también hacemos charlas, talleres. Y bueno, hemos estado muy felices de compartir aquí con ustedes a través de este video. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a Cali, Colombia, cuando quieran venir. Amamos este país donde vivimos. Y bueno, están todos bienvenidos siempre acá. Sí, no, solamente sumarme al agradecimiento y pedirle sus oraciones también por este tiempo, que ha sido de mucho combate espiritual. Eh, y ya, pues dentro de unos meses, pues no hablaremos como novios, sino como esposos, para gloria de Dios. Y creo que pedirle su oración por este tiempo y agradecerles por el espacio también y por escucharnos. Así es, muchas gracias y bueno, que tengan un buen resto de día. Aquí todavía es por la mañana. Que estén muy bien. Dios los Muchas bendiga. gracias.